Hola, hola para todos, una muy feliz tarde. Les saluda Julio Aguirre, médico veterinario forense, director científico del equipo de medicina veterinaria forense de Colombia, una marca Animal Defense. Vamos a iniciar hoy entonces nuestra siguiente cátedra forense, que tendrá un tema supremamente interesante para todos. Espero entonces que encuentren en este espacio la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, de interactuar con nosotros y con los ponentes que tenemos invitados para la noche de hoy, la tarde de hoy aquí en Colombia, y que, bueno, podamos entre todos construir un buen conocimiento forense en asuntos de violencia contra los animales. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar un minuto para que demos inicio entonces a esta cátedra de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos con ustedes nuevamente. Entonces, para no demorarnos más y dar inicio a esta interesante conferencia de la tarde de hoy, un saludo para los que están conectados desde España, que creo que es la 1 de la madrugada. Están haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros en esta formación en tiempos de pandemia, que seguramente será muy útil para todos. Antes de iniciar entonces, ponemos un poco en contexto. Nuestro grupo, especializado en medicina veterinaria legal y forense, ha atendido cientos de casos en toda su historia a lo largo de 7 años. Estos casos han sido muy variables en el tipo de conducta criminal que detrás de las necropsias o valoraciones por clínica forense hemos identificado. Por eso, queremos hoy contar uno de los casos que nos ha parecido más claro en materia de identificación de un perfil criminológico y en el cual podemos hacer 3 tipos de análisis. El primero va a estar a cargo de nuestro coordinador del grupo criminalista, el profesional en criminalista Daniel Zuluaga. El segundo momento estará a cargo de nuestro criminólogo Johan Domínguez y el tercer momento lo voy a compartir con ustedes como director científico del área forense, como médico forense, para que tengamos estas 3 visiones de lo que puede ser un maltrato animal, pero en unas consideraciones bastante importantes. Según la Real Academia de la Lengua, saben ustedes que podemos definir el término de empatía, que es un asunto que nos importa mucho a todos nosotros en relación al vínculo que tenemos con los animales, lo definimos como una identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Es decir, la alteridad juega un papel muy importante o desempeña un papel muy importante para unas relaciones que sean saludables. Esto también puede considerarse como inteligencia interpersonal, que son algunas de las formas como se ha referido a lo largo de la historia del desarrollo académico del término de empatía. Es nada más que una habilidad cognitiva para comprender el universo emocional de otra persona. En este caso, ese otro es un animal. Habitualmente, la agresividad de nosotros como seres humanos, que algunos autores describen como destructividad, puede causar un efecto de tolerancia en quien la vive, sobre todo en países que tienen alta tendencia a permitir las situaciones violentas. Esta manifestación no solamente se limita a los animales, sino que el maltrato animal per se es un factor que puede predisponer o anticipar la violencia social. El maltrato animal, entonces, como una crueldad injustificada que causa daño y sufrimiento a estos seres, bien sean domésticos, silvestres, exóticos, de abasto o demás, está relacionada con algunas patologías mentales como el trastorno disocial. Este trastorno disocial tiene un inicio habitualmente antes de los 16 años y el desarrollo de este trastorno disocial puede dar lugar a un trastorno antisocial de la personalidad.
La falta entonces de empatía, la que describimos, y de remordimientos, así como el fracaso de adaptarse a normas sociales, se relaciona este trastorno antisocial de la personalidad con altos niveles de psicopatía, que es lo que vamos a hablar en la tarde-noche de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Damos el inicio al profesional en criminalística Daniel Zuluaga, quien les va a comentar, les va a dar una introducción al caso puntual y luego vamos a ir desarrollando entonces la temática. Daniel, buenas tardes, noches aquí en Colombia. Bienvenido con este público y adelante. Buenas noches, buenas tardes para todos, donde quiera que se encuentren. Agradecido por estar aquí compartiendo este momento con ustedes, a todo el equipo de Animal Defense, Medicina Veterinaria Forense de Colombia, a todos los asistentes. Espero que esto sea de su agrado y podamos compartir mucho conocimiento esta tarde-noche que nos regala hoy la vida. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Daniel Zuluaga, soy profesional en criminalística, soy también candidato a magíster en ciencias forenses y criminalística, soy coordinador del área de criminalística del Grupo Medicina Veterinaria Forense de Colombia, trabajo también como criminalista en una de los entes estatales de acá de Colombia y soy docente universitario en las áreas de criminalística de campo, policía judicial y cadena de custodia. El tema que nos trae hoy aquí reunidos es, digamos, una de las partes más importantes de lo que tiene que ver con investigación criminal, que es evidenciar cuáles fueron las causas o qué lleva a una persona a cometer determinados tipos de delitos. En este caso estamos hablando de biocidios, ptericidios, como podamos llamarlo, crímenes contra los animales. El perfil criminológico es algo que para nosotros como investigadores y las personas que ejercen la administración de justicia es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que podamos encuadrar esas actitudes en la ley y que podamos de alguna manera también prevenir que futuras acciones de personas que tal vez muestren el mismo tipo de patrón puedan desencadenarse en actos que puedan ver afectada la integridad física o emocional de los animales, ¿cierto? Entonces, el caso que hoy puntualmente vamos a trabajar es el siguiente. Ocurrió en algún lugar de aquí de la ciudad de Medellín en el que una persona adopta un animal de compañía, en este caso un canino. Vamos a tener en cuenta que esta persona, 3 días antes del hecho que vamos a tomar hoy, adopta este canino desde una familia que le extendió la invitación porque no podían mantenerlo, darle el bienestar que necesitaba el animal. Esta persona recibe el canino, lo lleva para su domicilio y durante esos 3 días, digamos que la cosa marcha dentro de las reglas normales de tener un animal de compañía. El día que se desencadenan los hechos, esta persona se queda sola con el animal. Hay que tener en cuenta que vive con su pareja y con un menor de edad que no es hijo de él. Este masculino procede a darle muerte al animal con la excusa de que le estaba haciendo un exorcismo. El contexto de la escena o de los hechos es que la persona sufre, diagnosticado por un profesional, de una condición psiquiátrica de esquizofrenia y bipolaridad. Además es consumidor habitual de estupefacientes. Desde ese mero relato, desde la entrevista que nos proporciona la persona que pone en conocimiento de las autoridades los hechos que revisan características de delito, que en este caso es la compañera permanente del indiciado, nos podemos empezar a dar o a armar una idea de lo que puede ser el entorno, tanto personal como social, de la persona que está involucrada en este hecho. Entonces, para poder empezar a visualizar o a entender qué es este perfil criminológico desde una descripción, desde la criminalística, tenemos que empezar a mirar qué es criminalística. Entonces, si nos colabora compañera Aleja con la próxima diapositiva, podemos mirar la definición de criminalística. ¿Qué es criminalística? Tenemos que tener en cuenta que la criminalística es una disciplina científica que se encarga de reconocer, identificar, recolectar y evaluar elementos materiales probatorios y evidencia física, que después de que surtan un proceso o un análisis técnico o científico, van a aportar algo que se llama información con vocación probatoria.
¿Cuál es ese proceso técnico-científico que tiene que surtir un elemento material probatorio para poder que aporte algo a la investigación? Aquí empezamos a tener el término de lo que son ciencias forenses, que conocemos nosotros como ciencias forenses, que son todo ese conjunto de ciencias, artes u oficios que prestan su apoyo a las investigaciones penales o judiciales, dentro de las que tenemos la biología, la química, la física, la medicina humana y en este caso la medicina veterinaria. Todo lo que tenga ese apellido forense es porque le presta un apoyo constante y puntual a las autoridades judiciales y penales. Entonces, la criminalística tiene como objeto de estudio el elemento material probatorio y la evidencia física, que para el contexto colombiano los vamos a tomar como sinónimos. Podemos trabajar indistintamente el término elemento material probatorio o evidencia física, no va a tener ninguna diferencia, ¿cierto? Ahora, sabiendo el objeto de estudio de la criminalística, tenemos que hacer una diferencia puntual. La investigación criminal se tiende a confundir con la criminalística. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el objeto de la investigación criminal es la información legalmente obtenida. ¿Qué es esta información legalmente obtenida? La información que nosotros, por medio de actos de investigación, vamos a recopilar después de una etapa de indagación. Entonces, ¿cómo podemos verificar o hacer la diferencia entre objeto material, elemento material probatorio y información legalmente obtenida? Es por los momentos procesales. La investigación como tal se divide en dos: investigación preliminar, que es lo que llamamos indagación, y la investigación como tal, ¿cierto? Ahora, lo que les decía, las ciencias forenses son estos conjunto de áreas del conocimiento que le van a permitir a la criminalística poder determinar mediante los estudios técnicos o científicos que esos elementos materiales probatorios van a tener una capacidad demostrativa que sea pertinente para el caso. Ahora, no solamente es ir y levantar un elemento material probatorio y llevárselo al perito, al profesional que corresponda, depende del área que tengamos de estudio, ¿cierto? Ahora, es ese primer contacto que tenemos con la conducta en el lugar de los hechos lo que nos va a permitir a nosotros empezar a construir una hipótesis delictiva. Esa primera impresión que nos llevamos de la escena. Hablando de metodología de investigación en el lugar de los hechos, vamos a empezar a hablar de lo que sería la observación general. Esto, aquí ya vamos a empezar a ver las imágenes reales del caso que les estamos compartiendo hoy. La primera impresión que se lleva uno del lugar de los hechos es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a dilucidar lo que nos va a encontrar, ¿cierto? Entonces, la primera impresión fue esta. Abrimos la puerta de un inmueble y encontramos esto, una silla con un cadáver de un espécimen canino. Ya nos podemos empezar a armar la idea de lo que nos va a presentar la escena. El contexto de la escena: indicios asociativos y no asociativos, son los que hacen parte de la escena o el contexto natural del hecho y los que hacen parte del paisaje natural. Ahora, miren que el ventanal, tenemos una cortina en el piso, son cosas que por naturaleza no deberían estar ahí. Entonces vamos a empezar a asociar eso a la conducta que estamos investigando. Empezamos a mirar algo que denota violencia en el mismo lugar de los hechos. Encontramos el ventanal roto, tenemos sangre, tenemos heces fecales, podemos empezar a crear una hipótesis de lo que pudo haber desencadenado la muerte de ese animal. De ahora en adelante vamos a empezar a utilizar algunos de los principios de la criminalística que están aquí enunciados dentro del mismo contexto de la escena que estamos trabajando. Ahora, la próxima fotografía empezamos a mirar lo que es el principio de uso. ¿Cuál es el principio de uso de la criminalística? Es que permite que nosotros, un instrumento pueda vincularse a una acción. En este momento tenemos un vidrio roto. En el mismo lugar de los hechos encontramos un martillo. Podemos empezar a mirar que esos elementos van a ir coincidiendo con las conductas que estamos investigando. No solamente el vidrio, tenemos que relacionar esos elementos materiales probatorios con el resto de la escena del crimen, ¿cierto? Ahora, la próxima, correspondencia de características. Tenemos el cadáver del canino con un cable de computador atado al cuello. ¿Qué nos puede empezar a inducir a pensar qué fue lo que pasó en ese lugar con ese animal? Tenemos un inmueble que está, digamos, desordenado, con síntomas de que algo violento pudo haber pasado, y encontramos una silla con otro cable al lado del cadáver. ¿Qué nos puede empezar a mostrar eso? La correspondencia de las características, el cotejo del agente utilizado
con el resultado que estamos viendo, que estamos evidenciando. Haciéndole un close-up al cadáver, empezamos a mirar que el cable que tiene el cuello no es un cable que, digamos, se puso a la carrera, por decirlo de alguna manera. Mire que tienen varias vueltas. Eso nos denota una intención de llevar a cabo el cometido. Entonces, la correspondencia de características es que ese cable nos va a empezar a mostrar cuál era la intención verdadera de la persona que estaba cometiendo la conducta. Tenemos sangre, tenemos heces fecales alrededor del cadáver. Esto nos puede también dar una idea del momento vital que estaba sufriendo el animal durante el acto. No, eso ya es parte de la intervención del médico veterinario forense durante el procedimiento de necropsia, que nos puede evidenciar qué es lo que nos puede dar de información ese cadáver. Después de hacer la inspección al lugar de los hechos, no solamente a la zona donde está el cadáver, sino al resto de la escena, de todo el inmueble, empezamos a mirar lo que es el principio de reconstrucción de los hechos, relacionando los elementos materiales probatorios que encontramos en primera instancia con el resto o el contexto de la otra escena. Entonces, tenemos un cable alrededor del cadáver y tenemos un televisor con otros cables en el piso. Es un lugar donde naturalmente no debería estar un televisor o un elemento de estos. Ahí es donde empezamos a crear una hipótesis delictiva, por lo menos de la forma fáctica de cómo ocurrió la acción. La próxima diapositiva nos muestra otras acciones o otros elementos que nos pueden empezar a dar fe de algo más general de la escena. Tenemos preservativos, tenemos sustancias, en la fotografía no se aprecian, pero en el lugar de los hechos se encontraron sustancias psicoactivas, se encontraron elementos que nos pueden, digamos, indicar que hubo otra serie de acciones que nos van a permitir crear esa hipótesis delictiva que estamos generando dependiendo de los elementos que encontremos. Ahora, este es un panorama general de la escena como tal después de que hicimos el levantamiento del cadáver. La inspección se llevó a cabo, se llevó el levantamiento y miren lo que les decía. Hay un cable en una viga, encontramos el cadáver justo debajo con otro cable enredado y hay una silla. Eso nos permite a nosotros, digamos que indicar que la hipótesis que nos estamos cuadrando con los elementos materiales probatorios que estamos recolectando nos van a permitir que la probabilidad de certeza sea apropiada a lo que nosotros estamos investigando, porque todo tiene que ir con bases. Ahora, esa es la parte criminalística. Le doy paso al compañero Johan, que nos va a explicar y a dar a entender la parte criminológica después de ver esta parte técnica de recolección en el lugar de los hechos. Dani, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fue una muy buena explicación. Espero que haya quedado claro entonces este contexto para que demos paso a nuestro amigo Johan. Entonces, antes de iniciar con Johan, sí quisiera comentar algo para todos ustedes, y es que en este tipo de casos es muy importante el contexto antes de las conclusiones a las que vamos a llegar. No todas las personas que maltratan animales son violentas con las personas, pero sí aquellas que cometen delitos violentos contra las personas suelen tener en su historial antecedentes de maltrato animal. Eso lo hemos visto en tantos casos, especialmente aquellas personas que tienen rasgos antisociales de la personalidad, como la falta de empatía o altos niveles de psicopatía. En las familias como esta, en las que se desarrollan comportamientos violentos, estos son más frecuentemente dirigidos hacia los débiles. Ahí estamos incluyendo los ancianos, mujeres, niños y animales de compañía, como en este caso, recién adoptado, un animal que va aproximadamente por los 5 meses. El maltrato hacia los animales es tolerado por aquellos que lo observan, se minimizan las causas y los efectos y se trata incluso de no dar importancia. Sin embargo, esto está muy relacionado con otros tipos de conductas crueles. Johan, bienvenido, buenas tardes, noches y adelante con este público. Hola, muy buenas tardes, noches a todos, desde todas las partes del mundo que nos ven. De nuevo con ustedes, los que ya nos habíamos encontrado, pues bienvenidos de nuevo, y a los que están recientemente, pues bienvenidos a esta excelente disertación de lo que es la psicopatía en cuanto al maltrato animal. En esta ocasión, pues yo les voy a hacer un análisis criminológico sobre lo que es la psicopatía con respecto a estos casos que suelen suceder, que son casos de verdad aberrantes.
Hoy vamos a hablar directamente de este análisis, no me voy a enfrascar mucho en lo que es la criminología, porque ya lo vimos en la anterior exposición, y los que lo vieron, pues ya comprenderán un poquito lo que es la criminología y qué hacemos los criminólogos. Yo soy criminólogo, soy especialista en criminalística y me he dedicado a la prevención del delito, a lo que es hacer estudios de seguridad ciudadana, a la perfilación criminológica, sobre todo en reclusos que ya han sido condenados. Entonces, continuemos. En cuanto a la perfilación sobre este caso, tenemos que entender que los psicópatas, como lo decía el doctor Julio César al principio, el primer rasgo de personalidad que tienen es la falta de empatía. Ellos no sienten ningún tipo de emoción o sentimiento hacia la otra persona, no se ponen en el lugar de ellos, aunque ellos detectan muy bien las emociones de la otra persona para poder manipularlas, acosarlas o agredirlas. En este caso se nota totalmente una falta de empatía del agresor en contra del animal. Una persona que haga este tipo de cosas hasta ante un ser viviente que no tiene ningún tipo de oportunidad de defenderse, obviamente muestra que no le importa y no tiene ningún tipo de remordimiento acerca de lo que le pueda suceder a este ser vivo, en este caso que es un canino. Esa es la primera característica de esta persona. Y la segunda, como lo dije ahorita, es que no tiene ningún tipo de sentimiento de culpabilidad o remordimiento. Los psicópatas no tienen ningún tipo de remordimiento en cuanto a lo que hacen, no les importa lo que le sucede a otra persona, no tienen ningún tipo de sentimiento empático hacia los demás. ¿Qué sucede con los psicópatas? Los psicópatas tienen también un adecuado manejo de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos hacen estos actos de agresión violenta, llámese homicidios, llámese este maltrato o este homicidio a un animal, o sea una violación sexual, ellos no controlan su ira cuando están en el ejercicio. Ellos normalmente son personas que son muy pasivas, muy tranquilas, los que tienen esta personalidad psicópata, pero en el momento de hacer estas acciones, ellos no controlan de ira porque esa es la manera de ellos satisfacerse personalmente. Los psicópatas en su gran mayoría ellos no se satisfacen como las personas, pues, comúnmente de la sociedad. Ellos, para satisfacerse, tienen que cometer estos actos aberrantes y discriminados contra otras personas, llámese animales, personas o cualquier ser viviente. Ellos no es como las personas comunes que pueden sentir satisfacción, no sé, al tener relaciones sexuales, al comer la comida que les gusta, al salir de viaje, no. Ellos, estas cosas no les provocan ninguna sensación de satisfacción. Por ello que cometen eh, estas conductas y estos hechos. Otra, otra característica cognitiva de los psicópatas es que tienen una visión egocéntrica del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los psicópatas, ellos nada más sienten que ellos son lo máximo, que ellos son los únicos que deben sentir satisfacción. Ellos son ególatras, son egocéntricos. La mayoría de estas personas son muy violentas o atacan a otras personas, primero psicológicamente y después físicamente, porque ellos sienten que tienen que tener el poder sobre la relación que tienen. En este caso, vemos cómo este individuo ejerce un poder sobre, sobre el animal, poniendo como excusa de que el animal está poseído, algo que es totalmente fuera de sentido. Lo que me decía Daniel, en cuanto cuando le hicieron la entrevista a la pareja de este individuo, es que el individuo tenía también otro animal que también tuvo cierto maltrato, no llegó a matarlo, pero también lo maltrataba. ¿Qué quiere decir esto? Que este individuo tenía ya características psicopáticas desde antes. Según nos comentan, este individuo tenía antecedentes psiquiátricos, ¿sí? Además de consumo de sustancias psicoactivas. Esto quiere decir que muy posiblemente él desde hace mucho tiempo ha querido desarrollar pues, esta psicopatía o ser violento en contra de los animales. ¿Qué queremos llegar con esto? Lo importante de hacer un perfil criminológico de las personas es, como lo decía anteriormente Daniel, es para evitar pues, futuros hechos como estos. ¿Qué sucede? Sería muy interesante poder entrevistar al indiciado, al individuo que cometió este hecho, para ver las características que él, mediante una entrevista, ver si es una persona manipuladora, si es una persona con una baja tolerancia a la frustración
y poder determinar más rasgos psicopáticos de esta persona. ¿Por qué? Porque no todas las personas que cometen este tipo de delitos son psicópatas, no todas. Nosotros siempre, normalmente, cuando se cometen este tipo de hechos, decimos, este es un psicópata, este es una persona que está mal de la mente. No necesariamente todas las personas que cometen este tipo de hechos son psicópatas. Les comento, por ejemplo, los crímenes pasionales. Los crímenes pasionales, la mayoría de esos crímenes no lo cometen personas que son psicópatas. ¿Por qué? Porque los psicópatas siempre tienen o causan una violencia instrumental. Ellos preparan, como este hecho que acabamos de ver. Esto es una violencia instrumental. ¿Y qué es una violencia instrumental? Es una violencia que es preparada, que es premeditada para hacerla en contra de una persona o de un animal. Esta persona, por lo que se ve por la escena del crimen, se nota que él planeó todo esto. El amarrar un cable al animal, el ponerlo en la posición que lo puso, el hacer todo lo que hizo es algo premeditado. Entonces es una persona que causa una violencia instrumental. Ahora bien, los que causan crímenes pasionales, los que cometen crímenes pasionales son personas que tienen una violencia reactiva. Dependiendo a la situación donde estén, ellos reaccionan. Y no son personas que premeditan el causar daño a otra persona. Uno de estos ejemplos son los brotes psicóticos. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que les dicen, ay, pero es que esta persona nunca parecía que podía dañar a alguien. Pero una persona por una situación difícil tuvo un brote psicótico, una reacción violenta inesperada. Vale, los psicópatas muy pocas veces tienen estas reacciones. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan la manera de hacer, de cometer hechos violentos de manera ya planeada y premeditada. Ahora bien, otra característica que tenemos de los psicópatas es que son irracionales, desproporcionados e inesperados. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no piensan a la hora de cometer estos hechos. Cuando ellos planean cometer estos delitos, llámese homicidios, violaciones sexuales, todo este tipo de hechos violentos, ellos piensan en cómo hacerlo, pero irracionalmente ellos no quieren o no desean que la persona, perdón, ellos al planear este hecho, ellos irracionalmente, pues desde su psicopatía, lo que quieren es causar un daño para su satisfacción. ¿De acuerdo? Y otro de los rasgos de los psicópatas es que son indiscriminados. ¿Qué quiere decir indiscriminados? Que ellos, en la mayoría de las veces, no seleccionan a sus víctimas. A ellos no les importa que la víctima sea un animal, que sea un niño, que sea una mujer, que sea un hombre, con tal de que ellos puedan someter a esa persona, sentir poder. ¿Sí? Entonces, haciendo ya un análisis de estos rasgos, a grandes rasgos de lo que puede ser un psicópata, lo que podemos ver en este hecho es que esta persona tiene ciertos rasgos psicopáticos que pudiéramos determinar que pudiera ser una persona con cierta psicopatía. ¿Sí? Además de eso, nos cuentan de que el individuo tenía un llavero con su pareja semidesnuda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso representará algo? ¿Dirá algo acerca de la persona? Claro, por supuesto que sí, porque él está mostrando poder sobre la persona. El mostrar su pareja, que muy poca, yo creo que nadie de nosotros lo haría, de mostrar nuestra pareja semidesnuda, eh, eh, a la luz de todo el mundo, esto es lo que le hace sentir que es una persona egocéntrica. Entonces, para concluir acerca de lo que es este análisis criminológico acerca de este caso. Después de ver la información de la escena del crimen, de lo que nos ha contado Daniel y de todos estos hechos sucedidos, podemos determinar, aunque hace falta todavía hacerle una entrevista y estudiar pues la vida de esta persona desde que fue un niño para ver cuál fue su situación, si tuvo diagnóstico de alguna enfermedad psiquiátrica, si estuvo medicado,
si fue violentado cuando era niño, si fue abusado, si tuvo problemas de maltrato cuando era niño, porque todas estas cosas influyen en la perfilación del individuo para ver si tiene esos rasgos psicopáticos. Pero por lo que vemos en esta escena, él tiene ciertos rasgos psicopáticos, no muestra empatía, no tiene remordimiento acerca de lo que hace, es una persona que no tiene manejo de la ira, porque ya, como nos habían dicho, había cometido estos hechos violentos en contra de otro animal. Entonces es una persona que tiene ciertos rasgos psicopáticos que pudiéramos encerrarlo como un psicópata. Ahora bien, como les dije en la anterior exposición, para hacer un perfil criminológico es necesario hacer un estudio profundo de la persona que comete los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros no por ciertas cosas que tengamos ya podemos decir este es psicópata o no es psicópata, no. Debemos tener más información, mucha más información de lo que es. Y es muy importante siempre entrevistar a la persona que posiblemente cometió el hecho. ¿Por qué? Porque al entrevistarlo nos va a decir muchas cosas. En la entrevista podemos ver si la persona tiene falta de empatía, no tiene remordimiento hacia lo que hace, no solo en contra de este hecho, sino en relación a su vida, porque es que la entrevista para perfilar a un individuo, la entrevista se le habla de toda su vida, para nosotros ver desde que era un niño hasta que se entrevista, qué rasgos tiene en cuanto a la psicopatía. Es muy fácil, es muy fácil a una persona de psicópata. Es sumamente sencillo, porque nosotros al ver que una persona descuartizó a otra o descuartizó un animal, nosotros podemos decir, no, esto es un psicópata. Pero esto no es tan sencillo como parece. Hay personas que son violentas por naturaleza y, no realmente no son psicópatas, sino son simplemente personas violentas. Entonces, en este caso, para concluir y darle ya el pase al doctor Julio, quiero decirles que, según lo que el análisis que hicimos acerca de este caso, muy posiblemente esta persona tenga muchos rasgos psicopáticos y pueda ser una persona que tenga problemas mentales y tal vez haya que diagnosticarlo y eso ya lo tendrá que decir un psiquiatra en sus estudios. Pero como está el animal, como puso el cable alrededor del cuello del animal, la excusa que puso para poder asesinar al animal que había que hacer un exorcismo. Todas estas cosas conllevan a que esta persona sí tiene muchos rasgos psicopáticos. Obviamente debemos seguir estudiando el caso y ojalá en alguna oportunidad podamos hacer una entrevista a este individuo y ver realmente las características que tiene. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí le voy a dar la palabra al doctor Julio para que continúe con la disertación. Muchísimas gracias, Johan. Ya vamos entonces con el análisis criminalístico, con Johan el análisis criminológico y con sus preguntas, pues hemos ido construyendo pues este caso también. Eso es un tema de participación colectiva. A Daniel, antes de continuar con el asunto forense, donde mostraremos las marcas sobre el animal, lo que encontramos en la mesa de necropsia, a Daniel preguntarle, Daniel, en el momento en que hiciste la inspección técnica al lugar y la inspección técnica de cadáver, ¿cuál fue tu sensación? Esto obviamente no es un tema técnico, sino que es más tuyo como persona. ¿Cuál fue tu sensación al llegar al lugar de los hechos? Bueno, igual puede que cualquier persona se desempeñe en un cargo estatal de donde, por ejemplo, en esta área de la criminalística y la investigación tienden a tildarnos de que somos de corazón frío, que no tenemos, digamos, alguna repulsión hacia las cosas que vemos. Como persona yo creo que esto afecta a cualquiera, independientemente de que uno se dedique a esto, porque tenemos que tener en cuenta que los animales son seres sintientes. Eso que sintió ese animal lo pudo sentir una persona exactamente igual, independientemente que sea un perro, un animal, un gato, lo que sea. Son seres que tienen la capacidad de sentir, está ya descrito en la norma. No es que tenga que estar en un papel para que sea cierto, pero
El vínculo que nosotros tenemos con los animales, o que algunas personas pueden llegar a tener con los animales, denota que puede afectarnos a nosotros como personas, a nuestro entorno, lo que les pase. Para mí personalmente, de los muchos casos que hemos atendido, y Julio puede dar fe de eso, que han sido casos bastante, digamos, fuertes, este tiene un componente especial, porque aparte de la violencia que se evidencia contra el animal, se puede sentir ese, digamos, ese gusto que tal vez tenía la persona cometiendo el hecho. Y eso es algo que tiene un componente especial, y es que puede una persona hacerle daño a un animal, sí, pero que de ahí pase a disfrutarlo, o que crea que está haciendo algo que se tiene que hacer, es algo para tener en cuenta. Entonces esto obviamente va a golpear a cualquier persona. A mí personalmente también me golpea. Hay que ser objetivos durante el trabajo, pero es imposible no sentirse afectado en su ser como ser humano, para poder presenciar este tipo de eventos. Por eso es que te pregunto, Dani, porque para todos es real que obviamente somos supremamente profesionales en el acto, pero las emociones humanas son a veces difíciles de controlar, sobre todo en estas situaciones. Para Joao Feijó, que nos pregunta, de acuerdo a las leyes de Colombia, ¿cuál es la pena correspondiente? Tenemos sanciones entre 1 y 3 años. Si se comete con aquellas conductas que hacen agravación punitiva, puede dar un poquito más de pena, pero en general es entre 1 y 3 años, de acuerdo al artículo 339A y B del Código Penal colombiano. A Johan, una pregunta. Como Daniel consideró algunos rasgos semejantes a una enfermedad mental, por ejemplo, a una esquizofrenia, ¿cómo, Johan, cómo nos recomiendas que podríamos abordar esta interpretación dual entre un rasgo psicopático y una enfermedad como la esquizofrenia? Cuando hay enfermedades psicopatológicas, es sumamente difícil tratar a estos individuos. Obviamente tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento de parte de las personas especialistas en esto, llámese un psiquiatra, o desde un psicólogo hasta un psiquiatra. Pero cuando se mezcla lo que es estas enfermedades como la esquizofrenia y la violencia, es muy difícil prevenir que esta persona actúe violentamente. Entonces, es muy importante siempre en el diagnóstico determinar que esta persona es un posible agresor, o posiblemente cometa hechos violentos. Entonces, las enfermedades mentales siempre ayudan mucho a que las personas pues actúen de forma violenta. Nosotros desde la criminología lo que tratamos siempre es de prevenir. Vanessa me hacía una pregunta de cómo en la criminología podemos evitar estos hechos. Yo siempre he dicho que la prevención es lo que evita. El tener una sociedad sana desde la infancia, desde el primer de sociología es la familia, nos va a evitar que personas como estas pues se creen más psicópatas en la sociedad. Pero no es fácil determinar y diagnosticar a estas personas. Entonces, es importante siempre, cuando pasan estos hechos, tratar de entrevistar y hacer un análisis o un diagnóstico o un tratamiento a esta persona que tiene estos hechos, y sobre todo si es esquizofrénico y además consume sustancias psicoactivas. Muy bien, muchas gracias a Johan. Entonces, vamos a continuar con la parte nuestra, el último segmento, que es la valoración forense. Pero antes quisiera darle un saludo a la gente de Costa Rica, pura vida, a los amigos de Costa Rica que en este momento se conectan también con nosotros. Lo mencionó Johan, una violencia de corte instrumental, según este caso, pero mencionar que el trastorno antisocial de la personalidad se puede presentar con conductas similares al trastorno disocial. Recuerde que el trastorno antisocial de la personalidad solo se presenta después de los 15 o los 16 años. ¿Cómo se manifiesta? Con escasa empatía, escasa preocupación por los demás, dificultades para percibir los sentimientos, deseos o intenciones ajenas, cierto grado de hostilidad, insensibilidad,
poca capacidad para reconocer la culpa o mostrar remordimiento, que fue uno de los rasgos que más nos tomó por sorpresa de este caso. También inestabilidad, perdón, emocional y baja tolerancia a la frustración, con autoestimas distorsionadas. Podemos decir entonces que los comportamientos agresivos, de violencia y crueldad contra los animales se producen durante la infancia y la adolescencia, es decir, en los primeros estadios de vida, son un signo de alarma para posteriores diagnósticos relacionados con este trastorno antisocial de la personalidad. Cuando hablamos de la crueldad, incluso el disfrute frente al sadismo, frente a la violencia, con estas conductas hacia los otros, especialmente hacia los animales, volvemos nuevamente a lo que hablábamos al principio, y es el tema de la empatía, que es inherente, un factor psicológico inherente al ser humano. Las personas, pues, desde que somos pequeños, de acuerdo a las teorías como la de Kohlberg, tenemos capacidad de reconocer las necesidades emocionales de los otros y también de emitir conductas prosociales y reparadoras, en caso de que nuestros actos hayan causado dolor o angustia a otro ser humano. Entonces, la capacidad de empatía se va desarrollando a lo largo de la vida como un factor de cohesión frente a los congéneres. La psicopatía, entonces, es este trastorno de lo que hemos hablado. Es un trastorno de personalidad caracterizado por falta de afecto, remordimientos y empatía, como por seducción, manipulación y utilización del otro. A nivel de biológico, porque Laura nos pregunta, muchos autores han postulado que el psicópata se caracteriza por un bajo arousal. Este bajo arousal, bueno, es un bajo nivel de excitación cortical, para que lo entendamos. Cuando se tiene un bajo nivel de excitación cortical, conduce a que los sujetos tengan una necesidad de una búsqueda activa de estimulación, que busque activamente la atracción por el riesgo, por cosas desafiantes que lo exciten, que lo lleven más allá, porque la persona con trastorno antisocial de personalidad o psicópata no tolera el aburrimiento, no lo tolera muy bien. Por eso nosotros debemos poner nuestra atención especialmente en las expresiones corporales de las emociones de la persona, no en lo que él nos diga cómo se siente, porque los sentimientos, como los manifiesta, suelen no ser creíbles en algún momento. Entonces valen más las expresiones. Entonces, ojo que bajo nivel de excitación cortical es una situación que puede venir en factores incluso considerados como genéticos. Vamos entonces a hablar de los factores victimológicos de acuerdo a la necropsia que vamos a revisar en este momento. Es importante para todos que reconozcamos que para el psicópata ocurren muchas teorías criminológicas, claramente, pero hay una para nosotros que es muy, muy, muy importante, es fundamental, es la famosa tríada de McDonald. La tríada de McDonald es aquella que exhibe 3 comportamientos en la infancia característicos para la progresión entonces de un comportamiento psicopático. Los 3 elementos o comportamientos de la tríada de McDonald son la enuresis, la piromanía y el maltrato animal. Ojo entonces que si tenemos en este momento el maltrato animal como una de las 3 formas o elementos que componen la tríada de McDonald como precursor de la piromanía, pues claramente el maltrato animal es sumamente importante para nosotros. Hoy el libro DSM-5 recoge el maltrato animal como uno de los factores predictivos de algunas enfermedades mentales. Entonces, supremamente importante. Para iniciar, reconozcamos entonces los factores victimológicos de este caso. El primero va a ser la vulnerabilidad de la víctima, el segundo es la accesibilidad de la víctima y el tercero es la ubicación de la víctima. No los perdamos de vista, por favor, son factores criminológicos. El teriocidio, como veíamos en la diapositiva anterior, es la muerte violenta de un animal, ya sea de manera, digamos que culposa o dolosa, pero que le causa la muerte de un animal de manera violenta. Este es nuestro animal,
es el sujeto pasivo, es un animal criollo. CNI significa cuerpo no identificado. HCC significa hembra canina cachorra. Es un mestizo de 5 meses, saludable. Esta es la información que teníamos cuando llega la víctima a nosotros. Miremos, chicos, que cuando llega la víctima, pues usualmente no tenemos mucha información al respecto. Lo que tenemos es esto que estamos viendo en pantalla. Estamos viendo nuestra mesa de necropsia en la unidad forense veterinaria, que es como la unidad de medicina legal para animales, y tenemos los elementos materiales probatorios que se han recopilado en la escena. Pueden ver aquí que tenemos 2 bolsas, unos cables de conexión para televisor y un canino dentro de otra bolsa con un cable alrededor del cuello, que fue el que nos mostró nuestro criminalista Daniel en el lugar de los hechos. Si avanzamos entonces en la exploración del animal, vemos que retiramos los demás elementos y estamos viendo efectivamente un canino cachorro de aproximadamente 5 meses, ahorita veremos la boca, pero que no demuestra ningún tipo de alteración grave en su corporalidad. Están viendo ustedes entonces que este cachorro se podía denominar como un animal sano, saludable. Pero al ser cachorro significa que estaba hace muy poco tiempo en la casa donde actualmente se hospedaba. Y ojo que cuando hay muertes de animales cachorros, debemos preguntar necesariamente si han habido muertes de otro tipo de animales en esta casa. Daniel, rápidamente, ¿tenemos este antecedente? ¿Han habido muertos similares en esta casa o no? Bueno, de antecedentes tenemos que el indiciado, el sujeto activo, tuvo un canino anterior a este que le brindó la muerte, ¿cierto? Lo que pasa es que ese canino no fue víctima de él, así como este, porque fue un canino que por intención de la misma pareja se dio en adopción, porque según el relato de la compañera sentimental iba para el mismo camino utilizando las palabras que ella relató en la entrevista. Entonces era un canino de raza husky, adulto, bastante ya crecido, que según ella dieron una adopción hacia una finca, porque él también estaba presentando conductas no apropiadas para la tenencia de un canino dentro del apartamento. Gracias, Dani. Eso es fundamental para nosotros, conocer los antecedentes, porque de acuerdo a los datos que da nuestra querida amiga Nuria en España, que un saludo pues para ella, que seguramente nos verá en algún momento, así como la charla anterior, tuvo 52 casos como una muestra forense con antecedentes de maltrato animal, es decir, personas que habían maltratado animales. En la escala de psicopatía que ella utilizó, se relacionó con mayor crueldad los delitos hacia animales y personas, y según este estudio de la doctora Querol, que nos comparte, fueron que el 85% de las muestras habían sido diagnosticados como trastorno antisocial de la personalidad. Imagínense, el 85% de esta muestra con antecedentes de maltrato animal, y un 89% había sido arrestado por algún delito violento. El 77% tenía historial de delitos violentos. También se encontró que la tríada de McDonald, la que les mencioné ahora, de enuresis, piromanía y maltrato animal, tenía una prevalencia de esta muestra de un 48%. Son datos que para nosotros son fundamentales. Muy bien, avanzamos entonces en nuestro animal que es víctima de maltrato físico. Veíamos en la diapositiva anterior que era un animal que era generalmente, pues tenía un estado general de buena salud, pero a pesar de ello tenía muy poco tiempo en la vivienda. Estamos viendo en la imagen a la izquierda de la pantalla, en una vista superior, cómo notamos el tipo de amarre que tiene sobre el cuello del animal, un amarre que tenía no menos de 8 vueltas sobre la porción craneal del cuello. Saben ustedes que en la porción craneal del cuello y la porción media del cuello se encuentran estructuras tan importantes como el hueso hioides y como los cartílagos de la laringe, especialmente el cartílago aritenoides, epiglótico y el cricoides. Este tipo de amarre lo que va a permitir es que, vean esta imagen que encuentran a la izquierda, va a permitir que se genere una oclusión casi completa de las vías respiratorias. Pero no solamente eso,
Si ustedes ven al lado y lado del surco traqueal, se encuentra la vena yugular externa. Esta vena yugular externa es la que provee el drenaje venoso de la sangre que ha dado irrigación al cerebro. Entonces, por retorno venoso, va a través de las venas yugulares a desembocar en el corazón. Si nosotros hacemos presión sobre esta estructura cervical craneal, no solamente estaremos entonces impidiendo el ingreso del aire, sino también impidiendo el retorno de sangre de la cabeza, lo que nos va a generar unas lesiones cerebrales bastante notables. Como pueden ver, las marcas en este cuello, en la vista ventral que tiene sobre el animal, son unas marcas que se denominan lesión patrón. Si pueden ver sobre el cuello, en la vista ventral que estábamos viendo, tenemos unas marcas que son marcas lineales provocadas por los giros de este elemento longilíneo que servía como cable de energía. En el siguiente hallazgo estamos viendo ya esta es una disección completa de piel, que es una técnica especial forense para ver el tejido subcutáneo, y notamos en el margen frontal derecho del animal un hematoma que se irradia hacia la parte izquierda como un aumento en la vascularización. Este hematoma sobre la porción frontal derecha, en un paciente que tiene menos de 8 meses de edad, donde sus suturas aún son de gran cantidad cartilaginosas, puede provocar un trauma muchísimo mayor sobre las estructuras encefálicas que están por debajo de esta estructura ósea. Este trauma que estamos viendo en la porción frontal derecha da cuenta de la utilización de un elemento contundente sobre esta porción. No notamos que sea un elemento contundente tipo martillo, por ejemplo, como lo comentó Daniel, toda vez que una fuerza moderada con un elemento contundente de esta naturaleza podría provocar una fractura. Aquí suponemos que, de acuerdo a las características cinéticas de la herida, este trauma contundente fue provocado por una extensión corporal, es decir, una mano o un pie. Vamos a la siguiente fotografía, donde notamos, de acuerdo a la información de la necropsia forense, notamos que las lesiones no son solamente a nivel de la cabeza o del cuello, sino también a nivel abdominal. Estamos viendo una porción del intestino delgado, específicamente del yeyuno, que está gasificado, pero que a través de este riego mesentérico yeyunal notamos un hematoma o un riego hemorrágico sobre la serosa del borde mesentérico de esta porción intestinal. Muy frecuente cuando ocurren aumentos súbitos de presión a nivel abdominal, propiamente por golpes o traumas contundentes. Si pueden ver en la porción posterior, vamos a ver la siguiente imagen, pero si pueden ver en la porción posterior encontramos parte del vaso también con un hematoma provocado por un aumento de presión súbito sobre las arterias y venas esplénicas. Esto da cuenta que una manipulación excesiva de manera súbita de una transferencia de energía rápida en el abdomen propio de elementos contundentes, insisto, cuando se utilizan extensiones corporales como manos o pies. Aquí no puedo yo decir que efectivamente él le dio una patada o un puño, pero sí puedo decir que es propio de intercambios rápidos de energía, usualmente utilizando extensiones corporales. Aquí vemos entonces lesiones hemorrágicas sobre el vaso y sobre la serosa del intestino. En la siguiente imagen, entonces, estamos viendo ya, haciendo el recuento por la cabeza, el cuello y el abdomen. Aquí estamos viendo una vista caudal desde el diafragma del pulmón izquierdo. Como pueden ver, el pulmón tiene una característica hemorrágica bastante severa y además hay colección hemática en esta cámara corporal. La colección hemática en esta cámara corporal no es un hallazgo normal, es un hallazgo accidental que efectivamente da cuenta de una manipulación traumática excesiva sobre el tórax, fundamentalmente causado por transferencias cinéticas de energía de rápida solución, es decir, súbitas, que sea rápido en fuerza y rápido en tiempo. Esto generó una hemorragia pulmonar que, a su vez, sumado con una deficiente percepción del aire externo, es decir, un efecto de asfixia mecánica, provocó el deceso de este individuo. Entonces, miremos algo. De acuerdo a los factores victimológicos que hablamos antes de iniciar,
que aquí se los muestro nuevamente, que es de vulnerabilidad de la víctima, accesibilidad de la víctima y ubicación de la víctima. Nos complementamos con lo que explicaba el profesional Johan ahora, y es la posibilidad que los animales y los niños o los adultos mayores sean víctimas de maltrato físico. Y es que son los que menos se pueden defender, son los que más fácil podemos conseguir y los que están más frecuente en los hogares. Hoy en Colombia, por lo menos en Medellín o en Antioquia, tenemos una relación cercana a 1 animal por cada 7 personas y un perro por cada 7 personas y un perro por cada 17 personas, un gato, perdón, por cada 17 personas en nuestro territorio. Eso significa que son bastante vulnerables. Y si podemos ver en distribución de hogares, cerca del 60% de los hogares colombianos puede tener un animal de compañía. Entonces, la accesibilidad y la ubicación es bastante fácil para ellos como víctimas. Por eso la teoría de McDonald como el maltrato animal es importante también en los rasgos relacionados con el trastorno antisocial de la personalidad. Aquí vemos entonces cómo a través de los detalles forenses logramos identificar que las motivaciones violentas de la persona dan cuenta de un evento no accidental. Daniel nos mencionaba que la persona tal vez tuviera antecedentes de enfermedad mental, lo cual nos contó su cónyuge, incluso mencionando que tal vez podría ser una crisis de la esquizofrenia que tal vez tenía, y en esta esquizofrenia podemos también aprender a diferenciar los rasgos de enfermedades mentales como ello a los rasgos de un trastorno antisocial o disocial. Bueno, ahí se está cayendo la señal, espero que en este momento me escuchen. Vamos a ver si podemos recuperar la señal en este momento. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces, si me están escuchando en este momento, dice Leticia, Valentina y Adriana dicen que está bien, Vanessa también, muy bien. Entonces, dice Jonathan, ¿la pareja o la mujer en la investigación la considera cómplice o tiene algún delito como figura ella? Pues les cuento pues que gracias a esta pregunta podemos decirle que los rasgos de las mujeres violentas son mucho más diferentes a los hombres violentos. Si ustedes se ponen a pensar, las mujeres violentas usualmente son más pragmáticas, son más inteligentes, utilizan más la razón. Es decir, su huella psicológica o indicios conductuales son el cerebro y la paciencia. Esas son sus mejores herramientas. Muy pocas tienen comportamientos compulsivos, y cuando lo hacen con comportamientos compulsivos suelen estar acompañadas de un hombre. En este caso, la mujer no estaba en el momento de cometerse el crimen y además no demuestra rasgos de crímenes generados por mujeres. Que recuerden, indicios conductuales o huellas psicológicas es el cerebro y la paciencia. Dentro de la escena, los rasgos psicológicos de la escena para las mujeres usualmente son escenas organizadas. En este caso estamos viendo una escena desorganizada, muy típico de conductas impulsivas, inmediatas, físicas, generadas por los hombres. También es importante decir que dentro de los mensajes que tienen los significados de los cadáveres, usualmente las mujeres dejan los cadáveres con ciertas posiciones para mandar mensajes, para hacer rituales o como algo íntimos de ella. Y las motivaciones suelen ser muy emocionales, por envidia, odio, celos, venganzas, por delirios o alucinaciones y por otras actitudes. Entonces, en este caso, es claramente una escena causada por un masculino. Ya teniendo entonces una hora de esta charla, voy a leer algunas de las preguntas porque, bueno, cerca de 300 personas hoy han estado conectadas con esta charla de psicopatía en un caso real de maltrato animal. Vamos a ver entonces lo que pregunta María Paula.
¿Cómo hicieron para entrar en la escena del crimen? La misma pareja del maltratador fue la que llamó a la policía. En este caso fue un acompañamiento que se hizo a la policía luego de conocer el hecho denunciado por la mujer, por la señora. Entonces nosotros simplemente acompañamos este proceso. ¿Podría ser que la pareja causó daño al animal para dañar emocionalmente a la mujer? Es una de las posibilidades, Laura, gracias por la pregunta, es una de las posibilidades porque saben ustedes que los animales, a través de los comportamientos machistas de maltrato, suelen ser utilizados para generar cierto efecto de poder hacia la mujer en otros tipos de escenarios. Es decir, si la mujer no accede a algunas pretensiones del hombre, el hombre simplemente utiliza al animal como una extensión machista para generar este efecto. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso. Ha sido un aprendizaje en doble vía, un aprendizaje muy interesante a través de sus preguntas o a través de esas apreciaciones que ustedes han tenido durante estas cátedras forenses que han sido de gran ayuda para todos nosotros. A Daniel y a Johan, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Seguramente fue de gran ayuda. Esperamos encontrarnos nuevamente el próximo sábado en nuestra próxima cátedra forense. Tienen a disposición nuestras redes sociales para hacer extensa las preguntas. Las charlas, desafortunadamente, no están quedando grabadas, pero espero que en su mente haya quedado gran parte de este conocimiento. Recuerden que esto es una charla de Animal Defense con el equipo de Medicina Veterinaria Forense de Colombia. A Alejandra Marín, gerente general detrás de esta programación, muchísimas gracias. A Valentina también, muchísimas gracias por su acompañamiento y a todo el equipo, mil y mil gracias. Los queremos mucho. Hasta la próxima.